Procederemos a la segunda ponencia, a cargo del señor José Manuel Portero, director general de CGS, y nos hablará de la selección y estudio de emplazamientos. Buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación que me permite hacer un esbozo de los trabajos de selección y estudio para caracterización de almacenamientos geológicos. Vamos a hacer una pequeña introducción, enlazando con la conferencia del señor Sabugal, unas consideraciones generales sobre almacenamientos geológicos. Luego hablaremos de los principales tipos de almacenamientos, de los condicionantes geológicos y de las fases de trabajo que hay en todo este proceso, de selección, de estudio y caracterización, y por final daremos introducción a la modelización de la que hablará después el señor Carrera. Bueno, pues las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 pueden ser tan importantes si excluimos el sector difuso, como los de ahorro y eficiencia energética y el uso de energías renovables para la reducción de emisiones, ¿no? Las tecnologías de captura y almacenamiento son, además, un elemento esencial que nos va a permitir compatibilizar de una manera respetuosa con el medio ambiente la utilización de los combustibles fósiles mientras se desarrollan fuentes de energía alternativa y se desarrollan las energías renovables, ¿no? El CO2 capturado por diferentes métodos, en las centrales de producción de energía, en las industrias cerámicas, etcétera, etcétera, puede usarse como materia prima, porque el CO2 es algo que está en el aire y luego además es algo que también utiliza la Coca-Cola, pero son pequeñas cantidades, o ser llevado al almacenamiento a través de una red de distribución, los ceoductos famosos. Pero todo esto, implica que para usar los almacenamientos geológicos de CO2 es necesario que los conozcamos detalladamente y que también fijemos las medidas de control que debe conllevar el uso de un almacenamiento, ¿no? Las técnicas para llegar a ese conocimiento están muy desarrolladas por la industria gasista y la industria petrolera y, bueno, son las que nos permiten llegar a conocer y llegar a caracterizar un almacenamiento de CO2. Bueno, este es un gráfico clásico en el que vemos que desde los centros de producción de combustibles fósiles, carbón, petróleo, etcétera, va a los centros de producción energética y luego después, a través del sistema de distribución, una vez capturado el CO2, puede ir a su uso industrial, o ser almacenado en un almacenamiento geológico o en otro tipo de almacenamientos que también se postulan, aunque no son muy recomendables en mi opinión. Vamos a hacer unas consideraciones generales sobre los almacenamientos. Lo fundamental que tenemos que ver aquí es que para almacenar el CO2 debe estar en unas ciertas condiciones, ¿no? Estas condiciones son las denominadas condiciones supercríticas, en las que coexisten el estado sólido, el líquido y el gaseoso, porque tiene bajo estas condiciones un comportamiento como de gas denso. El punto crítico del CO2 alcanza 73,2 bares de presión y 31 grados centígrados de temperatura, ¿no? Y a partir de 700 u 800 metros de profundidad en la corteza terrestre se mantiene en condiciones supercríticas. Aquí en este gráfico vemos un diagrama de fases. Una tonelada de CO2 en condiciones normales ocupa más de 500 metros cúbicos. Una tonelada de CO2 en condiciones de subsuelo a 35 grados centígrados y 100 bares ocupa 1,39 metros cúbicos. Y una tonelada de CO2 en estado supercrítico a 700 o 1000 metros de profundidad, dependiendo del gradiente geotérmico que tenga la formación rocosa, ocupa 6 metros cúbicos de roca almacén, previendo una porosidad del 30% y desplazando el 80% del agua que tiene. Luego, con una roca que tenga una extensión de un centenar de kilómetros cuadrados y 6 metros de potencia, con esas características, podríamos almacenar bastantes miles o millones de toneladas de CO2. Bueno, para introducir el CO2 en la roca almacén,
En formaciones geológicas este proceso se realiza mediante la compresión del CO2 para llevarlo al estado supercrítico y su inyección a través de sondeos, ¿no? El CO2 pues, quedaría confinado en trampas estructurales o estratigráficas, que son estructuras geológicas que garantizan su estanqueidad durante mucho tiempo. Estas trampas estructurales y estratigráficas, sus modelos son los mismos que utiliza la geología del petróleo. El petróleo ha estado confinado en la corteza terrestre pues durante millones de años. Hay petróleos que son del Ordovícico, que tienen pues 400 o 500 millones de años, y hay petróleos más recientes, pero esas trampas han funcionado durante muchos millones de años, asegurando su estanqueidad. Es un análogo natural importante. Luego, después, una vez que está dentro de la trampa estructural, y bueno, todas las rocas tienen agua, más o menos salada, pues el CO2 también queda confinado por disolución en el agua de formación. También por reacción química con el agua, y se forman minerales nuevos, y también mediante un atrapamiento residual en los poros por capilaridad. Este gráfico lo que muestra es cómo a lo largo del tiempo tienen mayor o menor importancia estos procesos, ¿no? Al principio es el atrapamiento estructural y estratigráfico el que realiza la mayor función. Después el atrapamiento en los poros, conforme pasa el tiempo, se van produciendo los procesos de reacción química con el agua y con neoformación y disolución en el agua, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los principales tipos de almacenamientos geológicos. Pues los principales tipos de almacenamientos geológicos son los siguientes. El almacenamiento geológico de CO2 que se utiliza para la recuperación de petróleo o gas. Es decir, en los campos que están ya al final de su vida útil y en los que es muy difícil de extraer el petróleo o el gas, se inyecta CO2, esto empuja el petróleo y el petróleo pues sale en mayor cantidad que lo que iba a hacer si no estuviera estimulado por el CO2. Y bueno, esto produce un efecto doble, que es el almacenamiento y mayor extracción de petróleo para poder ser utilizado. Un caso extremo sería el de los yacimientos de petróleo o gas ya agotados, es decir, aquellos campos que han sido abandonados y que ya no hay producción en ellos, pues también se pueden utilizar para este fin, ¿no? Estos campos, hay muchos estudios de la capacidad mundial de almacenamiento que pueden tener los campos de petróleo o gas, tanto agotados como han funcionado al final de su vida útil, y está en un máximo del orden de 900 gigatoneladas, que no es poco. Hay un ejemplo de campos de estos, hay muchos campos que están utilizando esta tecnología, pero el ejemplo más significativo quizás sea el de Weyburn en Canadá. Luego, después hay otro tipo de almacenamiento que es muy interesante, sobre todo en España. ¿Y por qué en España? Porque en España desgraciadamente pues no hemos tenido muchos campos de petróleo, los que ha habido son pequeñitos, Ayoluengo, los campos de gas también son pequeños, pues Tarragona, el Gaviota, son pequeñas estructuras, ¿no? Sin embargo, tenemos muchas formaciones geológicas que tienen gran cantidad de agua salada en sus poros. Estas formaciones geológicas se han puesto de manifiesto pues, a través de la investigación petrolera que se ha hecho fundamentalmente en los años 60, 70 y principios de los 80 en tierra, que han detectado muchas formaciones en las que hay aguas con salinidades superiores al agua de mar incluso, ¿no? Entonces el CO2 se inyecta, rellena los poros de la roca, desplaza el agua salada y como es menos denso que el agua salada, pues tiende a acumularse en la superficie. Entonces lo que hay que buscar es una trampa en la que haya una formación porosa, permeable, con agua salada y que en la parte superior pues tenga un sello que sea capaz de soportar estructuralmente, de soportar desde el punto de vista geotécnico las presiones que se van a inducir al inyectar el CO2 y que sea totalmente permeable. Estos son los modelos de almacenamiento que tienen una mayor estimación de capacidad mundial, no solamente en España. Pues que está del orden de 10.000 gigatoneladas, el cálculo más optimista. Sleipner no sé si habéis oído hablar de él, es un modelo, es un almacenamiento de CO2, que es una arenisca porosa
llena de agua salada que está por encima de un yacimiento de petróleo y actualmente está en uso en el Mar del Norte por una compañía noruega que se llama Statoil. Y luego después hay, que tiene poca capacidad, una capacidad mundial, pero que es muy interesante, es la recuperación de metano en capas de carbón. El metano contenido en el carbón se libera cuando inyectamos CO2 porque el carbón tiene un mayor poder de absorción frente del CO2 que del metano. Se libera el metano y entonces dejamos dentro el CO2, su capacidad es pequeña, pero tiene la ventaja de que recuperamos metano, ¿no? Hay otros modelos de almacenamientos en otros tipos de rocas, en rocas basálticas, en tobas, volcánicas, incluso en los fondos oceánicos, pero eso a mí me parece muy peligroso, lo de meter el CO2 en la fosa de las Marianas o en donde sea, porque no sabemos qué va a pasar después. Vamos a poner ahora una figura que seguro que la habéis visto 400 millones de veces, porque el señor que hizo esto tuvo la virtud de hacer algo que es totalmente falso, pero que es muy ilustrativo, ¿no? O sea, las cosas no son así nunca, pero la verdad es que describe muy bien pues, estos tipos de almacenamientos que hemos visto, ¿no? El 4 pues sería la recuperación en capas de carbón de metano y la inyección de CO2, ¿no? Los 1 y 2 son... No, el 1, el 2 es la inyección, la utilización del CO2 en los campos de petróleo y gas que ya están agotados, ¿no? El 3A y el 3B son modelos de almacenamientos en formaciones con agua salada, ¿no? Que pueden estar en el mar o estar en offshore o en onshore, ¿no? Bueno. Vamos a hablar un poco de los condicionantes geológicos y de las fases de trabajo que tiene el estudio de un almacén. Por un lado, los almacenes tipo EOR y EGR, es decir, los de recuperación de petróleo y gas, pues tienen una gran ventaja, y es que disponen de estudios muy precisos derivados de la propia investigación y explotación del petróleo. Un campo de petróleo, pues primero se empieza investigando con geofísica, con sísmica, luego se hacen sondeos y cuando el campo es productivo se hace más sísmica, se hacen más sondeos y al final todo aquello pues tiene una red de información de su suelo impresionante. Pero también tiene un problema, sobre todo en los campos que ya están agotados, y es que están como un queso gruyere. Hay centenares de pozos de producción que pueden ser una vía de escape de un eventual almacenamiento de CO2. Porque cuando se explota un campo, lo que se pretendía es explotar el petróleo o el gas, no dejarlo sellado, perfectamente sellado, aunque tenga una roca sellante encima de la formación, ¿no? Y ese es un problema que, bueno, o sea, garantizar la estanqueidad de una formación, de una estructura en un campo de estos, pues hay mucha información, se puede hacer, pero los sondeos abandonados y muchos de ellos, pues que no tienes ni referencia geográfica, pues pueden ser un problema, ¿no? Entonces, los factores geológicos, nos vamos a centrar en las formaciones profundas con agua salina, ¿no? ¿Qué factores geológicos condicionan la posibilidad de almacenar CO2 en una formación profunda con agua salina, que es lo que más tenemos en España? Pues tenemos que tener una formación geológica con una serie de características petrofísicas, geoquímicas, hidráulicas y geométrico-estructurales favorables, que constituye la formación almacén, ¿no? Esto es lo que constituye la formación almacén. Pues esas características petrofísicas son una porosidad efectiva y una permeabilidad adecuadas, que el agua contenida sea salina. ¿Y por qué decir salina? Porque, bueno, las aguas dulces son un recurso inestimable ahora en este momento. El CO2 probablemente pues, se disuelva también muy bien en aguas dulces, pero no puedes utilizar acuíferos, por muy profundos que estos sean, acuíferos, agua dulce, agua fresca, para almacenar CO2 cuando su uso más noble sería pues, el consumo humano o el regadío o lo que fuera, ¿no? Entonces necesitamos una formación almacén que tenga unas ciertas características de porosidad, permeabilidad y una estructura favorable, unas características geométricas favorables para garantizar la estanqueidad del CO2 una vez inyectado.
necesitamos que tenga una estructura geológica, una estructura, luego veremos los tipos de estructuras, sencilla, en un contexto tectónicamente estable, es decir, que no tengamos la posibilidad de que haya terremotos de magnitud 8 y que no haya indicios de neotectónica o de vulcanismo reciente, porque no, porque hay que garantizar precisamente esa estanqueidad y que no se va a romper el almacén, ¿no? ¿Y por qué es sencillo? Pues para que sea fácilmente modelizable, Y la modelización es muy importante porque nos va a permitir el poder garantizar el comportamiento a futuro del almacén. Una vez que tenemos todo esto, las dimensiones de la estructura pues tienen que ser también adecuadas, tienen que tener una potencia, la formación, un espesor y una extensión, pues para que te permitan almacenar miles de toneladas, millones de toneladas, lo más cerca posible de los focos de emisión. Y por otra parte necesitamos que lo que está por encima de la estructura y de la formación pues sea impermeable, no deje que se fugue el CO2, y que tenga una capacidad de aislamiento y estanqueidad, especialmente en el contacto con la formación almacén. Por eso se pone ahí abajo en su parte inferior con una capa confinante pues impermeable, ¿no? Esto es lo que se denomina la formación sello. Entonces tenemos ahí tres cosas mejor. Una formación almacén, una formación sello y una estructura geológica sencilla, en un contexto estable y que tenga unas dimensiones adecuadas, ¿vale? Bueno, otra cosa que necesitamos también es que esté a una profundidad suficiente para que el CO2 se mantenga en estado supercrítico, es decir, que tiene que estar a más de 800 metros de profundidad. Bueno, pues para llegar a todo esto, para llegar a tener una cosa de estas, pues hay una serie de fases de trabajo que son las que vamos a pasar rápidamente, ¿no? Primero hay que seleccionar qué zonas tienen posibilidades, luego hay que estudiarlas en profundidad para poder garantizar su estanqueidad y evaluar su comportamiento a futuro, lo cual pasa por la modelización, luego hay que construir el almacén y una vez que hemos inyectado el CO2, pues monitorizarlo para hacer el seguimiento de la inyección y de su evolución en el tiempo. Durante todo este proceso es fundamental que se vaya analizando el riesgo por las metodologías de análisis de riesgos, pues para decidir si continúas o no continúas estudiando el almacén, ¿no? Bueno, aquí vemos unos pequeños ejemplos pues, de algunas estructuras favorables que, bueno, como ya os he dicho, pues son estructuras como las que se manejan en el mundo del petróleo y del gas, ¿no? Pues estructuras favorables serían pliegues sencillos, monoclinales con pliegues suaves o monoclinales biselados. Pues mira, un ejemplo de pliegue sencillo pues puede ser este pliegue, ¿no? Un monoclinal, pues bueno, pues esto es una capa monoclinal que tiene, en este caso es un campo de petróleo, pero bueno, está lleno de petróleo, ¿no? Un monoclinal biselado sería esto mismo, pero que una capa impermeable lo cortara, con lo cual pues lo cerraría por esta parte. Los domos y los diapiros pues dan lugar pues a trampas importantes donde se puede también almacenar CO2. Esta es otra estructura de las que hemos dicho al principio, pues un pliegue sencillo, que sería una estructura interesante siempre que estas formaciones de arriba pues sean formaciones sello que impidan la fuga del CO2 una vez almacenado. En el borde de fallas normales o inversas pues también hay posibilidad de entrampamiento. En fin, son las trampas que están en todos los libros de geología del petróleo, ¿no? Una trampa estratigráfica pues sería, vamos a ver, pues poner un ejemplo, pues una formación permeable con una cobertera que fuera impermeable y resistente, pero que tiene una extensión definida, o sea, unas arenas que cambian lateralmente a arcillas o que cambian lateralmente a otras formaciones que no tienen porosidad, ¿no? Bueno, este es un gráfico sacado de Schlumberger. Schlumberger es una de las compañías que a nivel mundial pues está más metida en estos trabajos de almacenamiento de CO2 y que, bueno, su principal virtud es la utilización de herramientas de testificación geofísica en sondeos, de los cuales luego hablaremos un poco. En las fases de trabajo hay una primera fase de selección, como hemos dicho,
una fase de caracterización del emplazamiento y de diseño del emplazamiento, que es lo que llaman la fase preoperacional, que puede durar más bien 5 años que 3, ¿no? Como veis, hay otra fase, que es la fase de operación, que es cuando ya, después de la construcción y de la preparación, inyectamos el CO2, pues podremos estar inyectando, dependiendo de la capacidad, entre 10 y 50 años, y durante todo este proceso, pues vamos haciendo un análisis del comportamiento del almacén y un análisis de riesgos, ¿no? Y, por fin, una fase, pues al final, de clausura y de vigilancia de cómo queda ahí ese CO2, hasta que se invente algo para sacarlo y fabricar, pues, yo qué sé, lo que sea, porque el CO2 se puede utilizar para muchas cosas. Durante esta fase final es importantísima la monitorización del campo, de la superficie, de la formación, para ver cómo se mueven los fluidos, cómo está evolucionando, para tenerlo controlado. Bueno, pasamos a la fase de selección de emplazamientos. La selección de emplazamientos es decir, bueno, señores, tenemos que almacenar CO2 que se han encargado de capturar los señores en las centrales térmicas por los métodos que luego seguramente hablarás. Entonces, bueno, pues ¿de dónde partimos? Pues tenemos que partir de la información que hay, ¿no? Entonces hay que ver qué información geológica tenemos en esta zona, en España, haciendo hincapié especialmente, porque vamos a almacenar en subsuelo, pues los sondeos y geofísica que se hayan hecho pues para la búsqueda de hidrocarburos, para minería, para almacenamientos de residuos. Esa información la tenemos que recopilar, analizar y ver qué contiene para, una vez establecidos unos criterios de selección, que luego unos criterios de selección de los que ya hemos ido adelantando algo, de los posibles emplazamientos, unos criterios geológicos, es decir, pues que la formación tenga este espesor, que tenga un mínimo de porosidad, que tenga pues unos parámetros geomecánicos de tal tipo. Y una vez establecidos esos criterios de selección, pues decir, bueno, pues esta zona la puedo utilizar, puedo seguir trabajando en ella o la tengo que descartar. Y el objetivo es establecer en un primer nivel unos modelos geológicos o estructurales e hidrogeológicos de carácter conceptual muy sencillos, que nos permitan decir, caramba, aquí hay una estructura, aquí hay un par de formaciones, que eso es lo primero que tenemos que hacer, por lo que hemos visto antes, aquí hay un par de formaciones almacén-sello, que tiene bastante extensión y que tienen una estructura pues relativamente sencilla y hidrogeológicamente pues no está conectado con la superficie y las aguas dulces no van a tener ningún problema de contaminación. Entonces, una vez que hayamos hecho esto, pues es delimitar las áreas que reúnen estas características para el almacenamiento, esto sobre mapas, ¿no? Una vez que se ha conseguido esto, pues decimos, estamos en una primera fase, hemos seleccionado una serie de emplazamientos. Hablábamos de los criterios, bueno, pues esto es una tabla de criterios, como otra cualquiera, yo pienso que hay que adaptarlos a las necesidades de cada país, y esto es del proyecto de almacenamiento geológico en acuíferos salinos, en el que, bueno, pues se dan una serie de indicadores positivos y de indicadores pues para tener en cuenta más bien negativos, ¿no? Pues el primero dice pues que la capacidad total, pues en base al espesor, la extensión, la porosidad y tal cual que tiene el almacenamiento, pues sea mucho mayor que la producción de CO2 de las fuentes. Esto es lo ideal. Si es menor, pues es negativo. En cuanto a las propiedades de la estructura del almacén, pues que esté entre 1.000 y 2.500 metros. Hemos visto que con más de 800 es suficiente. Negativas serían que estuvieran a menos de 800 y a más de 2.500 metros. Lo de los 2.500 metros es, bueno, pues ya ahí los gradientes geotérmicos son más altos, los costes operacionales mucho mayores, etc. La potencia, el espesor de la formación, pues óptimo, más de 50%, pues más de 50 metros. Pues que no es interesante ya, pues menos de 20 metros, con una porosidad del 20 o del 10, con una permeabilidad de 300 milidarcies para arriba, pues consideraría muy bueno, si es así todo, ¿no? Y la salinidad, pues como veis aquí estamos en 100 gramos litro, unos 30 gramos litro, pues se consideran positivo o negativo, ¿no? Otra cosa muy importante son las propiedades del
del CAPROC. El CAPROC es lo que hemos llamado el sello, la cobertera de la formación almacén. Pues que tenga una continuidad lateral sin fallas y sin variaciones laterales es positivo, mientras que el que esté fallado y que tenga intercalaciones y variaciones laterales, pues no se considera tan bueno. Cuanto mayor espesor tenga, mejor, eso está claro. Y luego después, pues que sea capaz de soportar las presiones que cuando se inyecte CO2, ¿no? Pues partiendo de unos criterios de selección previamente establecidos para España y de ese inventario de pares de formaciones en todo el territorio nacional, almacén, sello, y de la información que hay, sobre todo la información petrolera, que como os digo no es mucha en España. En España se han perforado nada más que 800 sondeos y hay algunos centenares de miles de kilómetros de líneas sísmicas, pero hechos con un objetivo esencialmente petrolero, ¿no? A lo mejor iban a profundidades, a buscar estructuras pues, a más de 2.000 metros en muchos casos, son antiguas, de los años 60 y 80, no admiten un buen reprocesado, pero de todas formas es una información muy útil que hay que utilizar. Bueno, pues el Instituto Geológico y Minero ha clasificado el territorio español pues, de acuerdo con los pares de formaciones que tiene, las posibilidades de estructuras y la información tanto geológica de superficie, hidrogeológica como de subsuelo, de que os estoy contando, en una serie de zonas dentro del territorio. Está todo el territorio con mayores o menores posibilidades, incluso el macizo espérico. El macizo espérico es la zona de rocas antiguas del país, pues también tiene sus posibilidades en las cuencas, en algunas cuencas internas, y no ha sido descartado del todo, ¿vale? Bueno, la caracterización del almacén sería la siguiente fase, es decir, tenemos seleccionados una serie de pares de formaciones que tienen una extensión determinada. Y es una cuestión crítica, o sea, nadie va a dar licencia para que sea con almacén si este almacén no está bien caracterizado. Es decir, si no tenemos los datos básicos que permitan garantizar la estanqueidad de la estructura, que de ahí no se va a ir el CO2, y esos datos que nos permitan predecir qué es lo que va a pasar dentro del almacén cuando inyectemos, ¿no? Que nos permitan realizar simulaciones de todos esos procesos, es decir, qué está ocurriendo desde el punto de vista geoquímico, qué está ocurriendo desde el punto de vista, pues bueno, de la formación de minerales, etcétera, qué está ocurriendo dentro del almacén mediante, cosa que vamos a ver en parte mediante una monitorización adecuada del almacén, para que todo ello nos permita analizar los riesgos que hay y evaluar el comportamiento del almacén a largo plazo mediante una serie de desarrollos de códigos informáticos que nos digan, bueno, señores, estamos haciendo las cosas bien, tenemos datos suficientes y este almacén va a ser bueno y estable durante mucho tiempo. Para caracterizar, para tener información para hacer todas esas cosas, que no forma parte del proceso de caracterización, sino que es lo de después, pues las técnicas, como os he dicho antes, vienen de la industria del petróleo y del gas. Es decir, la industria del petróleo y del gas ha buscado muchos almacenamientos de gas que tienen una diferencia sustancial y de petróleo. Bueno, ha buscado primero petróleo, primero los yacimientos y después almacenamientos temporales de gas que, bueno, que tienen la diferencia esencial con los de CO2 en que no son permanentes, entre comillas, hasta que se le busque usos al CO2, sino que el de gas pues, entra y sale el gas y tienen otra dinámica, ¿no? Por lo que las presiones que soportan los sellos son menores, etcétera, etcétera. Y estas técnicas también se han utilizado pues, en el estudio de almacenamientos subterráneos pues, para residuos radiactivos de alta actividad y tal, y tienen un elevado nivel de fiabilidad y de precisión. Entonces, ¿qué necesitamos? O sea, una vez ya nos hemos metido y decimos, bueno, pues esta zona me parece buena, esta que tiene este par de formaciones, parece que hay una estructura sencilla y tal, pero me falta información. ¿Qué haríamos? Pues trabajos geológicos, hidrogeológicos y geofísicos complementarios. Siempre falta algo, ¿no? Hay que tener más datos hidrogeológicos, sobre todo hay unas herramientas geofísicas que se están mostrando muy útiles, que las están desarrollando algunas compañías para la delimitación de los acuíferos salinos basados en métodos electromagnéticos, ¿no? Que son de bajo coste y que, bueno, pues discriminan bien las capas de diferentes conductividades, ¿no? y se pueden asociar a las aguas saladas. ¿Pero qué necesitamos? Pues en la mayor extensión de la estructura, que tengamos una media regular de datos de sísmica de reflexión, para conocer bien la geometría de
de la estructura, donde se acaba la formación al almacén, su estructura, su tratamiento, sus fallas, sus cosas, ¿no? Y en la zona fundamental del almacenamiento, una sísmica en 3D. Una sísmica en 3D que se debe localizar en el entorno de donde se vaya a realizar la inyección, mediante los sondeos, y que se diseña ya con el conocimiento que se tiene con la sísmica 2D. ¿Para qué? Para ver mejor las discontinuidades, los cambios laterales, las fallas que pueda tener, ¿no? Se diseña específicamente una vez hecha la sísmica 2D. Y otra cosa fundamental, y no es porque mi compañía se llame Compañía General de Sondeo, es tener suficientes datos de sondeos obtenidos sobre todo a partir de registros geofísicos. Ahora hablaremos un poco de esto, de pruebas dentro del pozo, de ensayos in situ, así como si se obtienen testigos de ensayos y análisis en muestras de laboratorio, para todas esas propiedades petrofísicas de porosidad, permeabilidad, etcétera, etcétera, módulos elásticos, otras propiedades geomecánicas y tal, nos permitan valorar la idoneidad de la formación como formación albergante y de la cobertera como sello que impida la fuga. Bueno, aquí tenemos, os he puesto unos gráficos, yo me imagino que todos sabéis lo que es una sísmica de reflexión. Pues bueno, esta es una sísmica, se está adquiriendo con un vibrador, pues nada, le lanzas una señal acústica al terreno y parte se refracta, otra parte se refleja, todo eso se recoge se procesa informáticamente y al final pues tenemos imágenes en tiempos de los principales reflectores, ¿no? Aquí, bueno, pues he puesto un ejemplo que es de la zona del Maestrazgo, donde, bueno, pues hay una serie de reflectores que corresponden pues a diversas unidades geológicas y una serie de discontinuidades que se ven muy bien por los saltos de los reflectores y tal. Entonces, un corte en sí no nos dice nada, pero muchos cortes paralelos y cruzados nos permiten cerrar la geometría de los diferentes horizontes estructurales. Esta es una sísmica muy buena, porque la sísmica, esto es de Sleipner, que hemos hablado de él, este almacén noruego en la arenisca de Utsira, que está por encima del petróleo del Mar del Norte. Utsira es un almacén, es una trampa estratigráfica, que hay un cambio lateral entre la formación arenosa y que sirve de almacén y lateralmente pues pasa a ser más arcillosa, que está perfectamente sellada, y como veis hay una imagen sísmica que es una preciosidad, ¿no? Esto no es profundidad, os digo, son tiempos, Y ya cuando se ha hecho la sísmica 3D, pues se obtienen modelos de este estilo, pues en zonas diapíricas con relleno, donde tú luego después, pues las herramientas informáticas adecuadas, pues pueden visualizar pues a través de cualquier corte o sección. Esto es por lo que respecta a la sísmica. Este es otro ejemplo de sísmica 3D. Algunas personas que están aquí tendrán ejemplos mucho mejores que estos, en el que se ven pues una serie de pináculos de arrecifes en un sector de un campo petrolero. Bueno, eso por un lado tenemos la sísmica, ¿no? Ahora vamos a hablar de los sondeos. Los sondeos, al fin y al cabo, son una intrusión en la formación y en el sello. Es decir, es pincharlo y hacerle un agujero y bueno, pues hay que diseñarlos, realizarlos, entubarlos y cementarlos para garantizar su integridad y el aislamiento de la cobertera. Es decir, no se pueden hacer sondeos así a lo loco, no. Hay que diseñar muy bien el sondeo, toda la operación del sondeo, todo lo que es pues sus cambios de diámetros, cómo se van a hacer las cementaciones, etcétera, etcétera, para luego después abandonarlo en condiciones, bien sellado, o utilizarlos como puntos para ser sondeos de control y monitorización, ¿no? Se puede meter ahí una serie de sensores para ver luego después la respuesta del campo de inyección a lo largo del tiempo. Una cosa deseable es la obtención de testigos siempre que sea posible. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de sondeos que van pues para caracterizar un almacén de 800 metros, pues habrá que meterse en la formación y pasar un poco al muro de la formación. Estamos hablando de sondeos de más de 1000 metros hasta 2500 metros. Entonces, esto se hace normalmente pues a bestrofa, con máquinas de tipo petrolero. Entonces, la obtención de testigos a una cierta profundidad se convierte en una tarea
súper cara, porque cada vez hay que sacar toda la maniobra, volver a sacar un testigo, volver a meterla, y es un pestillo. Con máquinas testigueras, como es esta de aquí, esto está perforando en Pajares, haciendo un sondeo geotécnico para el túnel de Pajares, que alcanzó 1050 metros inclinado, además, con obtención de testigo continuo. Pues bueno, pues el testigo se hace con la técnica Warline, en el que tú vas perforando y el testigo se va introduciendo en el tubo interior y tú lo vas sacando y no hay ninguna pena. Pero hoy en día los testigos son importantísimos, porque claro, bueno, los ensayos de laboratorio de mucho tipo para caracterizar la formación y el sello son fundamentales, pero existen en el mercado una serie de paquetes de diagrafías, compañías como Schlumberger y otras, que de verdad pues casi sustituyen a los testigos, ¿no? ¿En qué consiste una diagrafía? Pues es en pasar a través de la caña del pozo una serie de sondas, muchas veces múltiples, que o reciben señales de la formación, pues señales de tipo eléctrico o lo que sea, o bien emiten una señal de tipo acústico, eléctrico o lo que sea, y captan la respuesta que luego después envía la formación. Entonces, con esto se puede, no sé, con un sónico de onda completa, pues es capaz de darte los parámetros elásticos de la roca. En gamma espectral, pues te da las litologías a la perfección. No sé, ¿cuál deciros? Un televiewer acústico, pues es que te da la estructura, las discontinuidades, o sea, el manejo de las herramientas, el pasar unas buenas herramientas de testificación, tener un buen programa de diagrafías es fundamental. Es fundamental porque es que nos va a caracterizar, nos va a dar todos esos parámetros que estamos buscando, sin la necesidad de sacar testigo y sin la necesidad de estimular o, como decimos nosotros, magrear mucho el pozo, ¿no? Porque los sondeos, todo el mundo piensa que en sondeos es hacer un agujero y que eso no pasa nada. Los sondeos es una cosa muy delicada y si tú pierdes un sondeo a 800 metros o 1000 metros cuando llevas el objetivo a 1500, pues no has conseguido nada. O sea, has tirado el dinero, el tiempo y luego además el cliente no te paga. O sea, pues no has llegado al objetivo. Con lo cual, cuanto menos se magree el pozo, mejor. Bueno, pero sin embargo, una vez que has terminado tu sondeo y has llegado a tu final, es muy importante hacer ensayos y pruebas in situ. Ensayos pues que pueden ser de muy variado tipo, ¿no? Ensayos de resistencia. Hay multitud de ensayos y pruebas que nos dan mucha información sobre los comportamientos mecánicos de la formación. Entonces tendríamos eso, ¿no? O sea, por un lado los testigos, si queremos, las diagrafías fundamentales y los ensayos y pruebas in situ. Bueno, pues con todo esto que obtenemos, pues no lo vamos a repetir. O sea, con todo esto tenemos los datos de la formación para poder hacer los modelos geológicos y hidrogeológicos ya con fiabilidad. Ya tenemos datos para definir las propiedades del almacén, parámetros mineralógicos, geofísicos, geomecánicos, geoquímicos, hidráulicos, etc. Tenemos datos para identificar todas las propiedades y la capacidad del aislamiento de la cobertera, O sea, con eso habríamos terminado. Ahora vais a decir, bueno, ¿y cuántos son necesarios? Pues todo depende de las dimensiones del almacén, ¿no? Pero evidentemente también depende de la información que tengas previamente. Pero la realización de un sondeo o dos no te permite caracterizar un almacén. La realización de 40 o 50 kilómetros de sísmica, a no ser que haya mucho antes, pues tampoco. Como ejemplo se pueden poner los almacenamientos de gas, ¿no? El almacenamiento de gas de Yela, que empezó pues su estudio a principios de los 90, ahora pues está a punto de licenciarse. Se han realizado pues como 20 sondeos, ahora hay que hacer 4 sondeos ya de inyección, que son sondeos de 4000 metros desviados, y luego se ponen horizontales. Líneas sísmicas, pues la verdad es que no sé decir los centenares de kilómetros que se han hecho, todo ha llevado una decena de años y un coste de varias decenas de millones de euros, para caracterizar bien un almacén. Entonces, ¿qué documentos se suelen generar para la caracterización pues, de una estructura? Pues vamos a ver, con la información geofísica pasada de tiempos a profundidades,
pues obtenemos mapas de isobatas de las formaciones, es decir, de profundidades normalmente sobre el nivel del mar, de un horizonte determinado, que suele ser el techo de la formación, el muro de la formación, el techo del sello, en los cuales se muestra la estructura de en pliegues, anticlinales, inclinales, zonas de falla, etcétera, etcétera, de la formación objetivo o del sello. También se hacen mapas de isopacas, que es la distribución areal del espesor que tiene esa formación, ¿no? ¿Cómo se pasa en la sísmica de los tiempos a las profundidades reales? Pues se pasa a través de los sondeos, es decir, hay que hacer unas leyes de velocidad después de haber pasado las herramientas geofísicas de testificación, pues, con densidad y con otros tipos de logs, pues puedes hacer la transformación de tiempos a profundidades reales, ¿no? Y con eso se constituyen esos mapas que te dan la estructura, los puntos. Las zonas violáceas seguramente serán las zonas, no lo veo desde aquí, más profundas de la formación, mientras que los colores cálidos serán las más someras. Y todo eso tiene curvas con intervalos a lo mejor de profundidad de 50 o en 50 metros o de 100 en 100 metros, ¿no? Entonces, de una línea sísmica pues interpretada con sus diferentes horizontes, a través de esa conversión de los tiempos a profundidades reales, se realizan una serie de cortes geológicos, como veis, estos ya tienen una profundidad en metros real, que nos van a permitir pues, ir ya pues, hacia los modelos geológicos estructurales que tenemos que manejar para evaluar el comportamiento del almacén, ¿no? Esto es una primera parrilla de cortes geológicos que, bueno, con una modelización un tanto casera, pues puedes tú ver cuál es la geometría de la formación objetivo, que supongamos que es esta verde de aquí, que aquí, bueno, pues es la azul, lo siento, y aquí pues será la azul también, supongo, pues qué geometría tiene, qué fallas le afectan, qué estructuras posibles, cuál es la zona mejor para inyectar, dónde tengo que hacer la sísmica 3D, etc. Y ya se pasa a la modelización, ¿no? Donde hay expertos en esta sala que, bueno, integran toda esta información geológica, geofísica, etcétera, etcétera, como es el grupo GeoModels de aquí de la Universidad de Barcelona, que permiten, bueno, pues, ver la estructura por todos lados y luego después, en base a toda la mecánica de modelización que hay, el ir introduciendo en la formación, en la cobertera, en el sello, pues los parámetros petrofísicos, las propiedades petrofísicas, químicas y sus variaciones para ver verdaderamente cuál es el modelo geoquímico, el modelo geomecánico, etcétera, etcétera. Pero esto es algo de lo que nos hablará Carrera más tarde, ¿no? En fin, esto ha pretendido ser una pincelada, quizá un tanto liada, porque esto es un trabajo complejo que requiere pues buenos especialistas, cosa que yo no soy. Entonces, ¿qué oportunidad representa esto para la carrera de Ingeniería Geológica? Pues, hablando solamente de lo que es caracterización de emplazamientos, ¿no? Pues que serán necesarios, y van a serlo, porque en este país y en los demás pienso que se van a estudiar, pues no solo uno, sino muchos almacenes, y en todo el mundo exactamente igual, especialistas en adquisición, procesado e interpretación de sísmica de reflexión de alta resolución, igual en diagrafías de pozo, en todas esas herramientas que se meten a través de los sondeos, en ingeniería de perforación de sondeos profundos, la perforación de un sondeo de 7.500 pies, pues es una cosa compleja, es una obra compleja que hay que organizar, que necesitas, hay gente experta que controle bien al perforador, los suministros, etcétera, y no es una cuestión baladí. Y también especialistas en simulación numérica y modelización serán demandados, ¿no? Esto es al margen, ya digo, de lo que es luego después la construcción del almacén, que ya forma parte de las metodologías y de los trabajos de obras subterráneas que hay que hacer, ¿no?
necesitará pues, también especialistas en obras subterráneas, pues geólogos, ingenieros de minas, ingenieros de caminos, ingenieros. Pues nada más, muchas gracias.